Hay un momento en la misión Artemis 2 que, aunque no lo parezca, es probablemente el más peligroso de todo el viaje. Y no ocurre ni cuando despegan ni cuando están cerca de la Luna. Ocurre justo al final, cuando todo el mundo da por hecho que ya está finalizado. Y es cuando la nave vuelve a la Tierra. Y es que aquí es donde mucha gente se confunde, porque pensamos que lo difícil es salir al espacio, que lo complicado es llegar hasta allá arriba. Pero la realidad es que volver puede ser incluso más extremo, más violento y más impredecible que todo lo anterior. De hecho, cuando empiezas a mirar los números reales de la reentrada, te das cuenta de que no estamos hablando de una simple vuelta a casa. Estamos hablando de uno de los procesos más agresivos a lo que se puede someter una nave con personas dentro, porque ahora la nave Orión, después de haber estado en el espacio profundo, no desciende poco a poco, no entra de forma suave. Pensemos que entra disparada. Estamos hablando de una velocidad de unos 39.000 km por hora. Y claro, dicho así puede sonar un dato más, pero si te paras a pensarlo un solo segundo, es una barbaridad absoluta. Son más de 10 km por segundo. Lo que significa que en el tiempo que tú tardas en parpadear, la nave ha recorrido kilómetros y kilómetros. Y esto es importante entenderlo bien, porque a esa velocidad no estás entrando en la atmósfera. Pensemos que estás chocando contra ella. Es como si el aire se convirtiera en una pared invisible contra la que impactas de golpe. Y ese impacto es el que genera uno de los efectos más extremos de toda esta misión. Que pensemos que es el calor, porque no es un calor normal. No es algo que puedas imaginar fácilmente. Durante la reentrada, la nave puede enfrentarse a temperaturas que rozan los 2700 grados centígrados. Y aquí es donde normalmente la gente se queda igual, porque oye el número pero no lo procesa. Pero si lo piensas, estamos hablando de temperaturas capaces de fundir metales, temperaturas más altas, por ejemplo, que la lava de un volcán. Incluso es la mitad de la temperatura del Sol. Es decir, la nave literalmente se convierte en una bola de fuego atravesando la atmósfera. Y claro, en ese punto la pregunta es un poco inevitable, ¿no? Y es, ¿cómo es posible que algo así no se desintegre nada más roce la atmósfera? Pero aquí es donde entra una de las piezas más impresionantes de toda la ingeniería de esta misión, que sería el escudo térmico. Porque no estamos hablando de un simple recubrimiento, no es una capa protectora sin más. Es más bien un sistema diseñado para sacrificarse. Ahora entenderemos el porqué. El escudo térmico de Orión, que mide unos 50 metros de diámetro, está fabricado con un material especial que no intenta resistir al calor, sino más bien gestionarlo de una forma mucho más inteligente. Pensemos que lo que hace es ir destruyéndose poco a poco, capa por capa, en un proceso controlado que absorbe y disipa el calor antes de que éste llegue al interior de la nave. Es decir, mientras fuera tienes casi 3000 grados, dentro de la nave los astronautas están a una temperatura completamente normal, alrededor de unos 20-25 grados. Y ese contraste es lo que realmente te hace darte cuenta de lo extremo que es todo esto. Pero claro, aquí no termina la historia, porque el calor es solo una parte del problema. Porque aquí tenemos otro factor que es igual o si no es más crítico todavía, y que muchas veces pasa desapercibido, que es el ángulo de la entrada de la nave. Porque la nave no puede entrar de cualquier manera, tiene que hacerlo con una precisión prácticamente perfecta, con un ángulo de unos 6 grados. Y esto puede parecer una tontería, pero es que no lo es en absoluto, porque en este punto unos pocos grados arriba o abajo pueden marcar la diferencia entre volver o no volver literalmente. Aquí, si la nave está demasiado inclinada, el impacto contra la atmósfera es tan brutal que las fuerzas que sienten los astronautas pueden superar varias veces la gravedad terrestre, llegando a niveles incluso que pueden provocar pérdidas de conocimiento. Pero pensemos que si entra demasiado plana, ocurre algo que suena incluso un poco más surrealista, y es que la nave puede rebotar hacia la atmósfera y salir despedida de nuevo hacia el espacio. Y esto no es teoría, esto ya ha pasado en la historia de la exploración espacial. Por eso, durante este momento, los astronautas tienen que hacer correcciones muy precisas, pequeños ajustes que pueden parecer insignificantes, pero que en realidad son absolutamente decisivos. Y justo cuando todo esto está ocurriendo, cuando la nave está atravesando la atmósfera a esa velocidad, soportando esa calor y ajustando su trayectoria, ocurre otra cosa que añade todavía más tensión a la situación, que vendría a ser el silencio. Y es que pensemos que durante la reentrada se forma una nube de plasma alrededor de la nave que bloquea completamente las comunicaciones. Y durante unos minutos, entre 4 y 6 aproximadamente, no va a haber ningún tipo de contacto con la Tierra. Es decir, que nadie va a saber exactamente qué va a estar pasando dentro. No va a haber voz, no va a haber datos, ni va a haber señales. Y si te paras a pensarlo, ese momento es probablemente uno de los más tensos de toda la misión. Porque
desde fuera solo se puede esperar, no puedes ayudar, no puedes intervenir, no puedes corregir nada en caso de que haga falta. Aquí ahora ya todo depende de que la nave esté funcionando exactamente como tiene que hacerlo. Y cuando ese silencio termina, cuando la nave consigue atravesar esa fase crítica, empieza otra etapa completamente distinta, pero igual de importante, que es la desaceleración. Porque pensemos que pasar de 39.000 km por hora a una velocidad segura no es algo que ocurra poco a poco. Es un proceso más bien extremadamente rápido y controlado. Lo hace en cuestión de minutos. Digamos que la nave consigue reducir su velocidad de forma drástica hasta unos pocos cientos de kilómetros por hora en unos pocos minutos. Y aquí es donde entran en juego los paracaídas, porque no hay uno ni dos exactamente. Digamos que lo que hay es todo un sistema diseñado para asegurar que el descenso final sea lo más seguro posible. Primero se despliegan unos paracaídas pequeños, que lo que hacen es estabilizar la nave. Luego a continuación otros que ayudan a reducir la velocidad, que son un poquito más grandes. Y finalmente se desplegan los principales, que son enormes, de decenas de metros de diámetro, que son los que permiten que la cápsula llegue al océano a una velocidad asumible. Porque recordemos que Orión no aterriza en tierra, cae en el océano, lo hace enfrente de la costa de California, en San Diego. Y ese impacto, aunque esté controlado, la verdad es que sigue siendo fuerte. Pero incluso ahí pensemos que todavía no ha terminado todo, porque después del amerizaje aún comienza la fase de recuperación. Pensemos que hay equipos que ya estarán posicionados para recuperar la cápsula, para recuperarla, para estabilizarla y finalmente sacar a los astronautas de dentro. Y es entonces, en ese momento, y solo en ese momento, cuando se puede decir que la misión sí ha terminado de verdad. Pero si te fijas en todo lo que ocurre, en cada fase, en cada detalle, te das cuenta de algo importante. Y es que, como hemos dicho, todo esto sucede en apenas unos minutos, unos 20 minutos en lo que se concentra una cantidad brutal de riesgo, de precisión y de tecnología funcionando al límite. Y por eso, aunque muchas veces se habla del lanzamiento o del viaje a la Luna, la reentrada sigue siendo uno de los momentos más críticos de cualquier misión, porque vendría a ser el último paso, el que lo decide todo y el que finalmente demuestra si todo lo anterior realmente ha salido bien.